Listo. Buenas tardes con todos. Ya. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, ¿sí? Haciendo un poco de ejercicios. Bien, ocultar pantalla. Ya, listo. Sí, vamos a seguir haciendo ejercicios sobre sucesiones convergentes. Ya, espero que hayan hecho los ejercicios que les encomendé para que les quede más claro, ¿sí? Y si tienen preguntas, igual lo pueden utilizar el chat de la reunión o el WhatsApp que crearon, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios más para ir profundizando en esto. Hagamos el ejercicio que dice aquí, ¿sí? Sea b mayor que 0 y tal que bn tiende hacia 0. Asumamos que existe un entero n tal que a sub n menos a es menor que bn para todo n en los naturales. Vamos a demostrar que esa asociación de los an que dice ahí converge hacia a. Listo, entonces vamos a comenzar con estos ejercicios. Muy bien. Tenemos un espacio aquí y listo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Ya? Pues vamos con la demostración. Escribamos lo que sabemos. ¿Ya? ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que Bn es mayor que 0. Ya, eso ya está ahí. También sabemos que Bn converge hacia 0. ¿Sí? Pero eso me da mucha más información, ¿verdad? Entonces voy a escribir toda la información que me da eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Bn converge hacia 0? ¿Qué tengo? ¿Qué es verdad? Es verdad que para todo n, para todo epsilon mayor que 0, existe un n, un número natural, tal que si k es mayor que n, eso implica, o pongámosle un n chiquita, n chiquita es mayor que n grande, entonces el bn menos 0 es menor que epsilon. ¿Sí? Eso es lo que implica. ¿Ya? O escribiéndole, bueno, bn menos 0 es lo mismo que bn, ¿no es cierto? ¿Ya? No hay ningún problema. Pero además bn es mayor que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Bn es mayor que 0, entonces puedo simplemente quitar el valor absoluto y me queda esto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es toda la información que tengo. ¿Ya? Ahora, me dice, asumamos que existe un entero n tal que pasa esto. ¿Ya? Bueno, estamos hasta ahí. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a demostrar que AN converge hacia A, es decir, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Vamos a demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un n, un número natural, tal que si n es mayor que n, eso implica que a sub n menos a sea menor que epsilon. ¿Sí? Nuevamente, recordemos, ninguno de estos epsilon de aquí es el mismo que el de acá, ni esta n de aquí es la misma n que está por acá, ¿sí? Todas son variables independientes que viven, nacen y mueren dentro de la proporción, dentro de cada línea, ¿ya? Y además tenemos algo muy importante que es que esta es verdadera y esta de acá quiero demostrar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la una es verdadera, ya sé que es verdadera y la otra quiero demostrar. Entonces a la una le puedo utilizar para sacar información y la otra tengo que hacer un proceso para demostrarla, ¿ya? Entonces llamémosle 1, porque en algún momento le voy a utilizar, entonces esta proposición llamémosla 1. ¿No? Entonces continuemos. Quiero demostrar esta proposición de acá abajo, que comienza con un para todo. Entonces, sea epsilon mayor que 0. ¿Ya? ¿Qué debo encontrar? Primero, debo encontrar un n un natural, ¿sí? Esto es lo que debo encontrar, tal que pase esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces veamos, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Ahora, para n un natural cualquiera, ¿sí? Analicemos qué puedo hacer con esto. A n menos a.
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo operar? ¿Qué puedo meterle aquí? ¿Qué información tengo sobre eso? Pues aquí me dice que eso es menor o igual que Bn, ¿no es cierto? Entonces, eso es menor o igual que Bn. ¿Sí? Pero yo necesito pagar algo para lograr que esto sea menor que Bn. ¿Qué debo pagar? Tengo que pagar que el n que estoy tomando sea mayor que este n fijo que está aquí. Ese es el único n fijo, ¿sí? Estos de acá no son los mismos. Este de aquí es un único n fijo que ya me dio la proposición, ¿ya? Entonces, para yo tener la potestad de escribir esta línea, necesito pagar el precio de tomar n minúsculas mayores que n, ¿ya? Entonces, para n en los naturales, con n mayúscula, n minúscula mayor o igual que n, tenemos, ¿sí? Tenemos este de aquí, ¿ya? Pero yo no quería que esto sea menor que Bn. Yo quería que eso sea menor que un épsilon, ¿sí? Pero fijémonos, yo puedo hacer que los Bn sean menores que un épsilon, ¿sí? ¿Qué necesito para eso? Necesito utilizar esta proposición, es decir, necesito meter aquí un número que ya exista, que ya sea fijo, y aquí me da algo, ¿ya? Entonces vamos con ese paso, entonces, de 1, ¿sí? Entonces, de la proposición 1. Para el épsilon mayor que 0 que tengo, ¿sí? El único que está fijo, que es este de aquí, ¿sí? ¿Qué me dice la proposición? Me dice, existe un natural, un elemento de los naturales. ¿Qué nombre le voy a dar? No me valdría darle un nombre n porque ya está aquí, este n de acá, ¿verdad? Me valdría darle otro nombre, entonces n1. Tal que, si n es mayor que ese n1, eso implica que Bn es menor que épsilon. ¿Ya? Listo. Entonces, véanle, aquí ya tengo que los AN menos A son menores que BN, ¿sí? Para eso tengo que pagar este precio, ¿ya? Y aquí yo tengo que el BN es menor que épsilon, pero no tengo solo eso. Tengo que, si pago este precio, yo puedo concluir esto, ¿verdad? Entonces, si N es mayor que N1, entonces B sub N es menor que épsilon, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es menor o igual que A sub N menos A. ¿Listo? Entonces veamos, ¿qué precios tuve que pagar? Tuve que pagar este de aquí y tuve que pagar este de aquí para conseguir lo que quería. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿qué estaba yo buscando? Yo estaba buscando un natural, ¿sí? Entonces, entre las cosas que tuve que pagar, ahí me va a salir el natural. Yo tengo que ser más grande que este y más grande que este. Entonces, tomando un N2, por ejemplo, igual al máximo entre el un N y ese N1, tenemos que si n es mayor que n2, ¿ya? Si es que es mayor que n2, se cumple esto y se cumple esto, por lo tanto, concluyo que an menos a es menor que epsilon, que era justo lo que quería. ¿Qué logré? Encontrar un natural, ¿sí? Tal que si n es mayor que ese natural, tengo lo que quería. Es decir, acabé con la demostración. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí se las dejo un ratito. ¿Ya? Un segundito, revísenla y regreso en un instante para continuar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, recuerden, cualquier pregunta que tengan, observación, la pueden poner en el chat de la reunión. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí ya va quedando un poco más claro cómo hacer demostraciones con épsilon, cómo utilizar una proposición que tengo que sea verdadera con épsilon y utilizarla para demostrar otra. ¿Ya? Muy bien. Continuemos con el siguiente. Nos dice, sea xn una sucesión de números reales,
tal que, o tomemos que xn converge a x y x es mayor que 0. Entonces, existe un n en los naturales tal que xk es mayor que x sobre 2 para algún k, para los k mayores iguales que n. ¿Ya? Muy bien, entonces empecemos. ¿Ya? Entonces vamos aquí, vamos con la demostración. ¿Ya? ¿Qué tengo? Yo sé que como xn converge a x, ¿sí? Yo tengo una característica de eso. Entonces vamos a escribir. Sí, cuando recién estamos comenzando con estas demostraciones de convergencias, mi recomendación es que siempre escriban qué significan, qué tienen, ¿ya? Eso ayuda bastante. Entonces, como xn converge a x, tenemos que para todo epsilon mayor que 0, existe un n en los naturales, tal que si n es mayor que n, entonces xn menos x es menor que epsilon. ¿Ya? Esta es verdad, entonces hay que meterle un numerito ahí. ¿Ya? Muy bien, ¿qué debo demostrar? Debo demostrar que existe un n tal que pase algo. ¿Sí? Entonces debo demostrar la existencia de un natural. ¿Cómo demostraba existencias? Pues utilizando alguno de los teoremas que me dan existencias, como la arquimediana que me da existencias, o utilizando alguna proposición dentro del ejercicio que me dé también existencias. ¿Sí? Aquí, ¿qué proposición me da existencias? Bueno, la única que tengo. Aquí me tengo una existencia. Pero esta existencia está ligada, ¿verdad? Entonces tengo que, para poder utilizar esta existencia de acá, yo tengo que introducir aquí algún número mayor que 0, ¿ya? Entonces, ¿qué número se les puede ocurrir que sea mayor que 0? ¿Ya? ¿Qué número podría colocar aquí? A ver, del enunciado, ¿cuál se les ocurre? Pónganle en el chat si desean. El valor absoluto de x puede ser, pero fijémonos que el x es ya positivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ni siquiera necesito el valor absoluto, sino directamente puede ser el x, ¿ya? Entonces, introduzcan el x en esta proposición a ver qué pasa, ¿sí? Les doy un par de minutitos para que vean qué pasa si introducen el x y tal vez ahí les puede dar la idea de que tal vez el x no puede ser, pero les va a dar la idea de cuál debería ser el apropiado, ¿ya? Entonces, un par de minutitos para que vean cómo pueden hacer, ¿ya? Entonces, iría así. De 1 para el x que es mayor que 0, ¿qué me dice la proposición? Sigan escribiéndola y vean a qué llegan. ¿Ya? Entonces dejo un segundito ahí para que vean a qué podrían llegar. A ver, ¿qué llegan con introduciendo el x? ¿Ya? ¿Qué llegaría? ¿Sí? Tendrían que existe n en los naturales, con el n mayúscula, tal que si n es mayor que n, tendrían que xn menos x es menor que el x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este de aquí es el que introduje aquí, por lo tanto es el que sale acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tengo esto de aquí, ¿ya? Reescribámosle un poco. Entonces un valor absoluto le podría escribir de esta manera. ¿Sí? Y sumando a todo x, esto me quedaría 0 mayor que xn menor que 2x. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué he tenido yo? Aquí obtengo que los xn a partir de un punto son mayores que 0. ¿Sí? No obtuve lo que quería, pero obtuve un buen resultado también. ¿Ya? ¿Qué me dice este resultado si lo haría hasta ahí? Me dice, si tú tienes una sucesión de números que converge hacia un número real positivo, entonces a partir de un número, a partir de un punto, tu sucesión, todos los términos de tu sucesión van a ser positivos. ¿Sí? Es lo que me dice aquí.
Si tú tienes una sucesión de términos positivos, de números, perdón, si tú tienes una sucesión que converge a un número positivo, entonces, a partir de algún punto, tu sucesión, todos sus términos deben ser positivos, ¿ya? Entonces, no nos obtuvimos un resultado, pero no nos sirvió tanto, ¿ya? Brandon y Mark nos mandan cuál sería el epsilon correcto, ¿sí? Por ahí debería ser, ¿ya? Entonces, no nos sirvió este, pero ¿qué tal si aquí ponemos x sobre 2? ¿No? Entonces, igual, existe un n, ya no el mismo n de antes, ¿verdad? El que acabamos de escribir, existe un nuevo n, tal que si n es mayor que n, entonces esto me queda dividido para 2. Aquí también dividido para 2 y aquí también dividido para 2. ¿Ya? Y veamos qué pasa. Entonces, si hago esto, me quedaría que ¿qué le voy a sumar a todo? Le voy a sumar x, ¿no es cierto? Entonces me quedaría x sobre 2 menor que xn menor que 3x sobre 2. ¿Ya? Y ahora sí, ya obtuve lo que estaba buscando, que los xn sean mayores que x sobre 2 para algún o a partir de un número. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Entonces ahí pueden irse dando cuenta que a veces no sabemos muy bien por dónde partir, pero es bueno también partir sin conocer a ver a dónde llegamos, ¿sí? Entonces, lo que debo saber aquí es que debo poner un número mayor que 0 aquí. Puede ser que sea el X. La clase anterior vimos que colocando un 1 salía o un medio salía. Ya me daba información apropiada. Aquí vimos que con el X no llegaba exactamente al resultado que quería, pero colocando X sobre 2, que también es mayor que 0, llegamos al resultado deseado. ¿Listo? Muy bien. Genial. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Ya? Ya. Entonces, este de aquí es un resultado parecido que les dejaré a ustedes como ejercicio, que me dice que si ahora tenemos una sucesión que converge a x, ¿sí? Siempre y cuando el x sea diferente de 0, entonces existe un natural a partir del cual tenemos que el valor absoluto de xk es mayor que el valor absoluto de x sobre 2, ¿sí? Entonces es parecido, ¿ya? Entonces ya se los pueden oler por ahí, que tal vez tiene que ver algo con los valores absolutos, ¿sí? Eh, por ejemplo, podría aparecer ahí el resultado que vimos la anterior clase al final, que decía que si xn converge a x, entonces el valor absoluto de xn converge a x, y ahí podría hacer algo, ¿verdad? Porque x en valor absoluto, si el x es diferente de 0, el valor absoluto de x ya es estricto mayor que 0 y podría aplicar algo que esté arriba, ¿sí? Entonces, ese se los dejo, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos a otra proposición, ¿ya? La siguiente proposición nos dice, si tenemos una sucesión xn de números reales, vamos a decirle que es acotada si existe un c mayor que 0, tal que el valor absoluto de xn es menor que c para cualquier o para todo n en los naturales, ¿sí? Eso vamos a decir que es acotada, es decir, si yo puedo colocar una franja de números reales que contenga a todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo esta sucesión, algo así, ¿ya? Tengo una sucesión de este estilo, ¿ya? Vamos a ponerle otra más interesante. Entonces, supongamos que yo tengo una sucesión de este estilo, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué es acotada? Me dice, para que sea acotada tú tienes que encontrar un número C, ¿ya? Tal que, si yo genero una franja entre menos C y C, ¿ya? Todos los puntos de tu sucesión caen adentro, ¿sí? Todos los puntos de la sucesión caen adentro, ¿ya? Entonces, si logras hacer eso, si logras generar esa franja, entonces vas a decir que tu sucesión es acotada, ¿ya? Muy bien. Pero basta con que exista una de estas franjas, ¿sí? ¿Ya?
¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo hacer una franja aquí en C y aquí en menos C. Y me doy cuenta que no quedan todos los puntos adentro. Pero no por eso deja de ser acotada esta función, porque la definición solo me dice, tiene que encontrar una de esas franjas. Entonces, por ejemplo, con estas dos franjas que les doy aquí, no es acotada, pero yo puedo cambiar un poquito esas franjas, ponerlas por más acá arriba. Obviamente, este de acá, más acá abajo, y ya, acotar la función, ¿ya? Esta es la idea de una sucesión acotada, ¿sí? ¿Ya? Igual, hay funciones que no son acotadas, perdón, sucesiones que no son acotadas, por ejemplo, una que vaya creciendo siempre así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la sucesión n, ¿ya? Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta el infinito, no es acotada, porque sin importar dónde haga esta franja, siempre van a quedar números afuera, ¿verdad? Siempre van a quedar números afuera, ¿no? Listo, entonces ya tenemos la idea de sucesiones acotadas, ¿sí? Las sucesiones son acotadas van a ser bastante importantes y ya vamos a ver después un resultado importantísimo sobre las sucesiones acotadas, ¿no? Pero para comenzar, vayamos con algunas proposiciones. La primera de ellas va a ser que toda sucesión convergente siempre es acotada, ¿sí? Si una sucesión es convergente, entonces yo le puedo delimitar, ¿ya? Me preguntan si para las sucesiones acotadas las franjas deben ser paralelas al eje X. Claro, porque estamos dibujando ahí los XN, ¿no es cierto? Entonces las franjas deben ser paralelas al eje X. Porque ¿en dónde estaría la franja? Sería en Y igual a C y Y igual a menos C, ¿no es cierto? Deben ser constantes, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué tal? Me dicen, y puedo acotar de la siguiente manera. Me dicen, ¿qué tal si le hago algo así? ¿Ya? Entonces, ya, ahí sería como una forma de acotar, pero no es la definición de acotación, ¿sí? Obviamente yo le puedo hacer de algo de esta manera, pero no es la definición de acotación, ¿sí? Definición de acotación es con respecto al cero que no crezcan más allá, que no se vayan muy lejos del origen, ¿sí? Esta sería, por ejemplo, una acotación alrededor de otra línea oblicua, por ejemplo, de la X igual a Y, ¿ya? Podría generar una franja de esa manera, pero no estaría en correspondencia con la definición de acotación, ¿ya? Listo. ¿Ya? Muy bien, entonces vayamos a ver cómo acotarles, ¿sí? Listo, pero para empezar a ver cómo acotarles, recordemos cuál era la idea de convergente, ¿no es cierto? Estamos partiendo de una sucesión convergente, ¿ya? Entonces, la sucesión de convergente era que a partir de un punto yo les puedo tener a todos los elementos tan cerca del límite como yo quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo doy un épsilon adecuado, yo puedo conseguir que a partir de un punto, o decir, a partir de ese punto, todos van a estar aquí, ¿verdad? Y ya creé una franja que les está acotando, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, yo ya creo una franja que le está acotando, ¿ya? Pero también tendría que acotar estos de acá, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces vamos a hacer la demostración por esos dos lados. Primero, encontrar un punto a partir del cual yo acote todos mis elementos y luego acotar los anteriores, ¿ya? Esa va a ser la idea, ¿ya? Vamos entonces, ¿ya? Entonces, como antes, vamos, la demostración. Entonces, como xn converge, tomemos x su límite. ¿Qué es lo que sabemos con eso? Sabemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que si n es mayor que n, entonces xn menos x es menor que epsilon. ¿Ya? Tenemos esto. Esta es mi proposición que ya es verdadera, ¿ya? Y ahora sí, tenemos que meterle algo ahí a ese epsilon para
poder concluir, para poder hacer cosas. ¿Ya? Entonces tengo que sacarme de algún lado un número mayor que 0. ¿Sí? Y aquí, los xn no son mayores que 0, no sabemos. El x a donde está, a donde converge, tampoco sabemos si será mayor, menor que 0, igual a 0, nada. Entonces, no tengo ningún número real mayor que 0, ¿sí? Pero sí existen números reales mayores que 0, obviamente. Por ejemplo, el 1 es mayor que 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si empiezo por ahí? Metamos el 1 a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, de 1. Para el 1, que es un número mayor que 0, ¿qué va a pasar? Va a existir un n, un número natural, tal que si n es mayor que n, entonces xn menos x sea menor que 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ya listo. Pero voy a seguir escribiendo un poquito de esto. Esto me queda que menos 1 es menor que xn menos x y eso es menor que 1. O lo que es lo mismo que el xn está entre 1 menos x y menos 1 más x. Perdón, aquí es más x. ¿Sí? Entonces, fijémonos, de cierta manera, yo le acoté a los xn. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este número es fijo. El x es fijo, es al donde converge. Entonces, es un número real fijo. Y el 1 también es fijo. Entonces, está acotado. ¿Ya? Le acoté por un número fijo y un número otro fijo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto de aquí. A ver, me hacen una pregunta, pero no le estoy entendiendo. ¿Dónde se vota? ¿De qué te refieres? Eh, bueno, si me la puedes especificar más, te ayudaría porque no estoy entendiendo a qué te refiere tu pregunta. Entonces, continuemos. Yo ya tengo esto de aquí. Ya sé que los xn o es menor que 1 más x o es mayor que menos 1 más x, ¿ya? Entonces, ya lo tengo de cierta manera acotado, ¿ya? Listo, entonces dejémoslo ahí por un momento, ¿ya? Ya. No podemos dejarla ahí todavía porque los xn, para que sean acotados, deben estar en valor absoluto menor que algo, ¿verdad? Entonces yo quisiera de aquí concluir que el valor absoluto de xn sea menor que algo, ¿ya? Ahora, pongámonos a pensar un momento. ¿Qué pasaría si 1 más x es positivo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si este de aquí es positivo? ¿Ya? Entonces, o en otras palabras, no, mejor así. ¿Qué pasaría si el xn es positivo? ¿Sí? Si el xn es positivo, entonces el valor absoluto es lo mismo. Y este de aquí también sería positivo. Entonces el valor absoluto de xn sería menor que 1 más x. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Y qué pasaría si xn es negativo? ¿Sí? Si xn fuese negativo, este numerito de aquí también sería negativo. ¿Sí? Entonces, ese numerito de ahí también sería negativo. Ahora, ¿qué pasaría si tomo el valor absoluto? ¿Sí? Si tomo el valor absoluto, me quedaría, vamos de esta manera. Entonces tendría menos 1 más x, menor que xn. Entonces, para tomar el valor absoluto, primero cambiaría todo de signo y me quedaría menos 1 menos 1 más x mayor que menos xn mayor que 0, ¿verdad? ¿Ya? Y obviamente menos xn en este caso sería el valor absoluto de xn, ¿ya?
Entonces, el valor absoluto de xn, ¿qué sería? Sería menor que esto de acá, que sería 1 menos x. ¿Sí? Entonces, en un caso, este valor absoluto sería menor que 1 más x, pero en otros casos, ese valor absoluto sería menor que 1 menos x. ¿Ya? Como quiero que siempre sea menor que algo, pues el valor absoluto de xn puedo decirle que va a ser menor que el máximo de entre estos dos numeritos. ¿Sí? Y ya lo tengo listo. Ya tengo a los xn's en valor absoluto acotados por un número fijo. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos esto, ¿ya estaría acotada la solución? Pues la respuesta es no, porque tengo que pagar un precio para yo poder tener esta acotación. ¿Ya? ¿Qué pasa si no pago ese precio? ¿Ya? Es decir, hasta aquí lo que llegué es esta acotación de acá. Estos de aquí ya me libré. Pero estos no necesariamente están acotados. Como ven, se puede salir de la cota o de las franjas que establecí. ¿Ya? No debería ser en valor absoluto. ¿Qué cosa en valor absoluto? No necesariamente, porque si xn es positivo, este es positivo. Pero si xn es negativo, este de aquí es positivo. Entonces, siempre uno de los dos va a ser positivo. ¿Ya? ¿Ya? Siempre uno de los dos va a ser positivo. ¿No? Entonces, no importaría. ¿Ya? Siempre uno de los dos va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, ahí nos la salvamos con eso. ¿Ya? ¿Sí? Pero podría ponerle valores absolutos, eso no importaría, igual tengo la cota. Ya. Ahora, ¿cómo voy a acotar al resto? ¿Sí? A todos los que me caen antes del n, al x0, x1, x2, x3, ¿cómo les acoto a esos? Entonces me faltan los x1. Entonces, ahora, ¿quiénes me faltan acotar? El x0, el x1, el x2, hasta el xn mayúsculo. Estos me faltan acotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si tomo el máximo de estos valores absolutos? ¿Sí? Llamémosle a este máximo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomo a igual a ese máximo? Con esto, el valor absoluto de xn va a ser menor que a. A ver, pongámosle esto y subémosle una unidad para que sea estricto menor que a. ¿Ya? Obviamente, si a es el más grande de todos ellos, más 1, entonces es estrictamente mayor que todos ellos. ¿Pero para quiénes? Para todos los n que estén entre 0 y el n mayúscula. ¿Sí? Como es un número finito de términos, yo puedo tomar el máximo. ¿Sí? Si no fuera un número finito, no tendría sentido hallar el máximo, porque tal vez no tenga máximo. Pero cuando hay un número finito de términos, sí hay máximo, siempre hay máximo. ¿No? Y cada aquí. Entonces, yo ya puedo acotarles. ¿Ya? Entonces, fíjense, para estos yo ya le acoté. ¿Ya? Para estos de acá, también le acoté. Y ahora, si quiero acotarles todos de una sola, pues nuevamente tomamos un máximo. ¿Sí? Ah, por lo tanto, si considero C igual al máximo entre A y a este de aquí, llamémosle B. ¿Ya? Si yo considero eso, el C igual al máximo entre A y B, tenemos que el valor absoluto de xn siempre va a ser menor o igual que C para todo n número natural. ¿Sí? Si los números naturales son menores que n, como es menor que a, cumple. Y si son mayores que n, cumple por este lado de acá. ¿Sí? Entonces yo ya he logrado acotar mi sucesión. ¿Listo? Muy bien, entonces fíjense la idea cómo fue aquí, ¿sí? Fue comenzar con un
número cualquiera en el epsilon para empezar a tener cosas y de ahí acotar el resto. ¿Ya? Listo, entonces igual un par de minutitos los dejo ahí para que la revisen y la mediten. Muy bien, podemos continuar, ¿ya? Vamos, ¿ya? Listo, entonces aquí tenemos álgebras de subsucesiones, ¿sí? Entonces, veamos qué nos dicen. Nos dice, si tenemos una asociación convergente a X y una asociación convergente a Y y un alfa en R, entonces xn más yn, esta sucesión, va a converger hacia x más y. O alfa x converge hacia alfa y. O alfa x, perdón, o xn por yn converge a x por y. O 1 sobre xn converge a 1 sobre x, siempre y cuando tengamos que x sea diferente de 0. ¿Ya? Aquí nos dicen, notemos que por la proposición anterior que vimos al inicio de la clase, existe un número natural A tal que satisface que para todo n mayor que n, los términos de xn son diferentes de 0. Y tenemos que 1 sobre xn tiene sentido, ¿ya? Entonces, si una asociación no converge hacia 0, ¿sí? Converge pero no hacia 0, eso me dice que a partir de algún punto no va a ser 0 sus términos, ¿sí? Por lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya deberían estar en capacidad de poder hacer estas demostraciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, les indico, bueno, la 1 y la 2, los que ya hayan visto un poco de álgebra, nos indicará que tomar el límite es una aplicación lineal, ¿sí? Sí, el límite de la suma es la suma de los límites y una constante o un escalar por la asociación, el límite es igual al escalar por el límite, ¿ya? Muy bien, entonces les voy a dar un par de minutos, 7 minutos hasta las 3 en concreto, para que intenten hacer la demostración, ya sea del 1 o del 2, ¿ya? De hacerle del 1 o del 2 y la envíen por el chat del WhatsApp que nos creamos, ¿sí? Le toman una foto y nos envían para yo revisarlas, ¿ya? Entonces les voy a dar 3 minutos para que intenten hacer estas demostraciones. Recuerden, en matemáticas siempre es intentar hacer las demostraciones. Hasta ese momento no se puede hacer. Les voy a mandar nuevamente el enlace del chat. Déjenme revisar dónde estaba eso. Denme un instante. ¿Dónde hago eso? Ya. Ahí les mandé al chat del Zoom el enlace al otro chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo regreso a las 3 para continuar con la clase. ¿Sí? Pueden tratar de hacerlo y enviarme sus avances para revisarlo rápidamente. Muy bien. ¿Ya? Bueno, si me los mandan después, ahí los revisaré. ¿Ya? Y si no, vamos a continuar. Entonces, bueno, para los que los empezaron a hacer, se deben haber dado cuenta que la idea clave es qué epsilon ponen en cada una de las proposiciones que
son verdaderas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que xn y yn convergen a x y a y respectivamente, entonces sé que las siguientes proposiciones son verdaderas. Sé que para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que n mayor que n implica xn menos x en valor absoluto menor que epsilon. Y también sé que para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que n mayor que n implica xn menos x menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, esta es la 1 y esta es la 2. ¿Sí? Entonces, para el primer ejercicio. Para el primer ejercicio. ¿Ya? Entonces, para el primer resultado sería para el primer resultado. Perdón, sí, claro, tiene razón. Muchas gracias, Felipe. Aquí es yn menos y. Ya, ya. Entonces, para el primero sería en 1 y en 2. ¿Qué voy a tomar en 1? ¿Qué epsilon le voy a dar? ¿Ya? Entonces, recordemos, bueno, como las demostraciones son de límites, por ahí va a aparecer un sea epsilon mayor que 0. Y ni este, ni este, ni este son los mismos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, basándome en este epsilon mayor que 0, ¿sí? ¿Cuánto le pondría aquí y cuánto le pondría aquí? Entonces, para qué numerito que es mayor que 0, haría el procedimiento. Y aquí también. Para qué numerito que es mayor que 0, haría el procedimiento. ¿Sí? Entonces, en el primero, en el de la suma, ¿cuánto pondría en cada uno? ¿Sí? Muy bien, Michael. Ahí sería epsilon sobre 2 y epsilon sobre 2. Ahí sale. ¿Sí? Con ese puede salir. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces, para el segundo. Ahí sería en 1. Sería ¿para qué epsilon mayor que 0? ¿Para qué número mayor que 0 sería? Para hacer el segundo, para hacer la demostración del segundo. ¿Sí? Si lo revisaron, ahí podrían analizar. Bueno, les dejo el dato ahí. Para el segundo deberían tomar, hacer en dos casos primero. Aquí considerar. Si alfa es igual a 0, ¿qué pasaría? ¿Sí? Y en el otro, si alfa es distinto de 0, ¿ya? En el caso de que alfa sea distinto de 0, esto me quedaría, o el epsilon apropiado sería epsilon sobre el valor absoluto de alfa, ¿ya? Obviamente, para que esto existe, el alfa debe ser diferente de 0, entonces esta demostración se la haría por casos, ¿ya? Y voy a hacer en este momento el segundo literal, ¿sí? Que es alfa, perdón, xn por yn convergen a x por y, ¿ya? Ese es un poquito más complejo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer el tercero. ¿Ya? Denme un instante, solo voy a copiar una cosita. ¿Ya? Entonces, vamos a acá, a ver. ¿Ya? Entonces, tenemos que las dos proposiciones de arriba, ¿no es cierto? Que xn converge a x y que yn converge a y, es decir, tenemos los cuantificadores, ¿sí? Las proposiciones con los cuantificadores, que para todo epsilon mayor que 0, y déjenme ver.
¿Qué pasó? ¿Por qué no se me actualizó? Ya está. Listo. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos proposiciones de aquí. ¿Sí? Ahora, em, ¿qué tomamos? ¿Qué queremos demostrar? Voy a escribir por aquí en otro color la proposición que quiero demostrar. Quiero demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un n número natural, tal que si n es mayor que n, eso implique que xn por yn menos x por y sea menor que epsilon. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo comienzo? Sea epsilon mayor que 0. ¿Ya? Ahora, para n un número natural, empezamos revisando esto. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? xn y n menos x por y. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Ya? Notando que yo puedo sacar mi información, pero solo si tengo el xn menos x solito, o si solo si tengo el yn menos y solito. Entonces veamos, ¿qué puedo hacer aquí para transformarles y que se parezcan un poco más a estas de acá arriba? ¿Ya? Entonces fijémonos, ¿qué puedo hacer ahí? Pues voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer esto de aquí. ¿Qué tal si yo tomo xn y n menos xny más xny menos xy? ¿Sí? No hice nada, ¿verdad? Le sumé y resté lo mismo. No pasa nada, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero yo puedo acomodar esos términos de la siguiente manera. Me queda xn por yn menos y más y que multiplica a xn menos x. ¿Sí? Y fíjense, eran justo los términos que yo puedo sacar mi información. Los logré conseguir de esta manera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Pero están dentro de un valor absoluto. ¿Sí? Y si están dentro de un valor absoluto, bueno, me estorban. Yo quiero tener por afuera. Entonces, lo que puedo hacer ahí es una desigualdad triangular. Es decir, hacer que esto sea menor o igual que el valor absoluto de lo primero más el valor absoluto de lo segundo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Pero todavía no tengo lo que quiero porque a ese yn menos y ese xn menos y le está multiplicando algo dentro del valor absoluto. ¿Ya? Pero yo puedo distribuir el valor absoluto frente a multiplicaciones. ¿Sí? Listo. Ya lo tengo. ¿Sí? Ya están justo los que yo puedo sacar mi información. Aquí está el 1 y aquí está el otro. Solo que al uno le estorba este y al otro le estorba este xn. ¿Sí? Pues veamos cómo nos quitamos estos de aquí. Xn era convergente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como xn era convergente, yo le puedo acotar por algo, ¿no es cierto? Entonces, como xn es convergente, entonces es acotado. ¿Ya? Es decir, existe un c mayor que 0 tal que xn menor que c para todo n. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué tengo? He tenido que xn y n menos xy es menor o igual que c, porque este pedacito de aquí es menor que c, por yn menos y
más valor absoluto de y por xn más x. Listo. Ya está ahí mucho mejor. ¿Sí? Entonces, veamos. Hasta ahí. ¿Ya? Y voy a escribirle esto acá a un ladito. ¿No? Este de aquí yo le puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces va a ser menor o igual que c por épsilon. ¿Ya? Este de aquí yo también le puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Es decir, va a poder ser un valor absoluto de y por épsilon. ¿Ya? Y yo quisiera que me dé a la final épsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer? Este c está estorbando. ¿Qué tal si le hago para épsilon sobre c? Entonces, ahí me quedaría épsilon más, y este y, este de acá le pongo sobre valor absoluto de y. ¿Sí? Y aquí me quedaría épsilon también. Pero sumando épsilon más épsilon, no me da un solo épsilon. Entonces, esperaría que aquí sean épsilon medios y épsilon medios. Entonces, aquí en vez de dividirle para c, le dividiría para 2c. Y aquí en vez de dividirle para y, le dividiría para 2 por valor absoluto de y. ¿Ya? A ver, me dicen que algo hice mal. ¿Dónde está, Cristian? El último término. ¿En cuál línea, si me ayudas? ¿En qué está mal? Creo que dice donde dice valor absoluto de xn más x. Sí, aquí. Perdón, claro, es menos. Muchas gracias. Exacto, es menos. ¿Ya? Gracias, muchísimas gracias. ¿Se dieron cuenta? ¿Ya? Listo. Y acá también. ¿Ya? Obviamente, este es el que puedo hacerle con menos. ¿Sí? Ahí estamos bien. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, el yn, este de aquí, menor que ¿quién le podría ser? Que épsilon sobre 2c. Y el xn menor que ¿quién le podría ser? Que el épsilon sobre 2y. ¿Ya? Listo, entonces esos son los valores. Pues vamos ahí. Entonces, en 1, para el épsilon sobre 2 valor absoluto de y, que es un número mayor que 0, existe un n1 en los naturales, tal que n mayor que n1 implica valor absoluto de xn menos x menor que épsilon sobre 2 valor absoluto de y. ¿Ya? Y ahora, en 2, ¿para quién sería? Para épsilon sobre 2c, que es mayor que 0, existe un n2, obviamente otro número natural, tal que n mayor que n2 implica el valor absoluto de yn menos y menor que épsilon sobre 2c. ¿Ya? Listo. Entonces, así. Sí. N, tengo que pagar dos cosas para conseguir el objetivo. Mayor que N1 y mayor que N2. Entonces voy a hacerle que mi N sea igual al máximo entre N1 y N2. ¿Ya? Entonces, si N es mayor que esto y N chiquito es mayor que N, entonces el valor absoluto de xn y n menos x por y es menor o igual. Menor o igual que ¿qué teníamos? Que c por yn menos y más valor absoluto de y por xn menos x. Sí, justo esta línea de aquí. ¿Ya? Ahora, como yo estoy pagando esto, ¿ya? Bueno, ahí es coma. Como yo estoy pagando eso, el yn menos y es menor que esto de acá, que épsilon sobre 2c. Y xn menos x es menor que épsilon sobre 2y. Y eso me da épsilon. Y ya era lo que quería llegar. Entonces he acabado la demostración. ¿Sí?
Listo. ¿Ya? Entonces, para que vean un poco cómo podemos hacer el proceso de encontrar los epsilon, o cómo poder manipular, cuál es el objetivo de hacer estas manipulaciones. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen una pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está mal? Hay un error en esta demostración. Que hay dos epsilon para, o sea, son dos epsilon distintos. Debería ser Eh, un solo epsilon. no, este epsilon de aquí es el mismo que el de acá, ¿sí? Solo que ¿dónde está ingresando? Ese de ahí está ingresando en esta proposición. El primero está ingresando en esa proposición. Y el segundo, de por acá, está ingresando en esta proposición, ¿sí? Como esas proposiciones son verdaderas, yo le puedo introducir cualquier número, ¿sí? Cualquier número que yo tome, ¿ya? Entonces, ese epsilon es una variable muda. Yo le puedo introducir cualquier número. Entonces, en el primer paso, o en la primera de ellas, el que introduzco es este de aquí. Y en el segundo es este de acá, ¿ya? Listo, Mark. Ese es exactamente el problema que tiene esta demostración, ¿sí? Que hice en algún momento una división que no tengo todo el derecho de hacerla, ¿ya? El C es mayor que 0, ¿sí? Entonces, este numerito de aquí existe y es mayor que 0, ese no hay ningún problema, ¿ya? Pero el valor absoluto de Y, yo no sé si es mayor que 0, entonces yo no tengo todo el derecho de dividir para Y, ¿sí? Entonces, de aquí yo no tengo el derecho suficiente para hacer esto, porque puede ser que el valor absoluto de Y sea igual a 0, ¿ya? Listo. Una opción podría ser, como nos dice, le podríamos poner, en vez de Y, ponerle Y más 1, y obviamente ese sí ya es mayor que 0. Pero en ese caso aquí me quedaría algo así, Y más 1, y ya no tendría eso que se simplificaban, ¿ya? Y tal vez podría hacerlo, sí. Bueno, haciéndole un poquito más, sí se podría hacer. Pero otra, sí funciona, ¿sí? Sí funciona. Otra que podría hacer es tomar por casos. Ver, si es que el Y es igual a 0, ¿sí? Si es que Y es igual a 0, eso significa que esta asociación converge a 0. Y lo único que tendría que demostrar es que esto tiende a 0, que es algo mucho más fácil, ¿ya? Y hacer ese caso. O lo que propuso Mark es ponerle lo que nos dice, que el valor absoluto, justo esto de aquí, es menor que 1 sobre epsilon sobre 2. ¿Ya? Entonces, son dos opciones por las que le podemos salvar a este ejercicio. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer uno más. ¿Ya? No. Eh, A ver, aquí. Sí, vamos a avanzar con esta de aquí, pero denme un instante porque se me está acabando la batería. Sí. A ver, espérenme un momento, se está reiniciando mi computadora. Me dicen, si dada una proposición verdadera podemos empezar a manipular los epsilon, entonces se puede demostrar de otra manera. Claro, tenemos esa proposición verdadera que comienza con un epsilon. Entonces, con el epsilon que yo les di, funcionó, pero eso no limita a que utilizando otro epsilon también funcione. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo hacerlo de varias maneras. Puedo tomar otros épsilons, ¿sí? Entonces, puedo tomar otros épsilons. Puedo hacerle
por ejemplo, justo como vimos, exactamente dividiéndole para el valor absoluto de y, funciona, pero me tocaría ir por casos, ¿ya? Podría hacerle también con el epsilon que nos toma, que nos dijo Mark en el chat, de tomarle el 1 sobre y, valor absoluto de y más 1. Ese también funciona. Y si funciona ese, también va a funcionar con el más 2, con el más 3, con el más 4. Entonces hay un montón de formas de hacer. ¿Ya? O lo que nos pone Jorge Luis también nos podría funcionar, ¿sí? Para tomar el mismo epsilon en ambas proposiciones, ¿sí? Podría tomar epsilon sobre 2c más valor absoluto de y, ¿sí? Entonces, para no dar un epsilon diferente en cada una de las proposiciones, que sí se puede hacer, no hay ningún problema que en la una proposición, a ver, oculta, ya. No hay ningún problema que en una proposición, en la primera introduzca un número y en la segunda introduzca otro, no hay ningún problema. Pero si quieren introducir el mismo número en ambas proposiciones, justo el que nos dice Luis es, bueno, sería epsilon sobre 2 por c más valor absoluto de y. Esto estoy completamente seguro que es mayor que 0 y también va a funcionar, se va a simplificar, voy a tener menores que c. ¿Ya? Ya. A ver, nos indica Michael que encontró algo parecido y está como lema, pero ¿qué está como lema? No lo entiendo. A ver, déjenme ver. Alguien me quiere compartir la pantalla. Voy a habilitarle para que nos pueda compartir y nos indique qué es a lo que se refiere. Por favor, compártele ahí. Déjenme ver, tengo que... Disculpe, profe, me sale que no puedo compartir. Sale que debo esperar de que deje de compartir pantalla para poder compartir yo. Ya, ahí vele si ya lo puedes, ya le habilité o ya le dejo de compartir yo también. Ya, ahí, mírale. Ya creo que ya. No sé si se vea. Sí, ahí se está viendo. Ya. Es el libro de Spivak Ya. y aquí da este lema y me da una condición que cumple esto de aquí, Ujú. entonces se cumple lo de abajo. Y Ya. justo creo que es el segundo paso, en la segunda donde sale eso de que estábamos tratando Claro. de demostrar ahora. Ah, sí, le hace por pasos. Entonces ahí está indicando los epsilon justos que tocarían tomar para después tomarle la demostración, hacerla mucho más simple. Sí, pero es lo Ya, mismo. Entonces ahí le está tomando, por ejemplo, ahí hay otro que le está tomando, que sería el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2, valor absoluto de y es 0 más 1. Sí, con ese, alimentándole a nuestra proposición con ese número que es mayor que 0, también va a funcionar. Sí, entonces como ven, hay un montón. Entonces la idea es buscar uno o ver cómo se nos puede ocurrir uno. Entonces la manera que yo les indiqué me parece a mí un poco más natural de cómo construirle para hacer una averiguación de cuál es ese número, porque en primera instancia darse cuenta de que tiene que ser menor que ese mínimo de 1 sobre epsilon está un poco complicado, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos ajá. para mí no es tan evidente. Pero, como les digo, al iniciar esto es prueba y error, ¿sí? Como hicimos al inicio, dimos el X, no funcionó, entonces démosle X sobre 2 para ir viendo. Pero al hacer estos nos van dando las opciones, ¿sí? Entonces igual, puede darse muchos otros pueden ser más fáciles las demostraciones con otros, pero va por ahí mismo. Ya, o sea que para construir esto de aquí que me dan la condición, ellos primero debieron desarrollar y ver a qué llegaron para luego Exacto, dar eso. sí, claro. Ah, ya. O sea, Sí, alguien porque eso primero me, tuvo que haberle generado. Ujú. ajá, me causaba un poco de confusión porque decía y cómo saben que deben tomar eso. Entonces, Claro, era un un poco es poco con la medio construcción. abstracto. Ajá. Es como yo les fui haciendo, por ejemplo. Déjame ver. Ya les voy a compartir yo ahora.
¿sí? Entonces, es un poco yendo por aquí, ¿no es cierto? A ver, por aquí les fui indicando cómo podría ser este epsilon que le voy a dar, ¿sí? Y en últimas vimos que no funcionaba tan bien, entonces podríamos irlo mejorando, pero aquí ya me queda la idea. Tengo que dividirle para c y para la raíz de, y para el valor absoluto de y. Entonces, ¿qué tal si les divido para la suma de los dos? Sí, pero aquí está la construcción. Entonces, tal vez para simplificar, o este libro escriba que es también bastante ilustrativo, a veces le pone las condiciones primero para que el estudiante ya vea cuál sería una condición favorable y después hace las demostraciones más directo. ¿Ya? Ahora, listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, Creo que no. chévere, ¿ya? Vamos entonces con lo que sigue. Bueno, viene esta proposición que nos dice que, bueno, el espacio de las sucesiones convergentes de números reales forman un espacio vectorial, ¿sí? Y es más, el límite es una aplicación lineal, ¿sí? Lo que habíamos dicho un poquito antes, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos una idea superficial de lo que es las sucesiones, de la convergencia de sucesiones, y lo que nos toca ahora es lo de sucesiones de Cauchy, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a quedarnos hasta ahí porque tengo un compromiso y no puedo seguir la media hora que falta. Entonces, dejaríamos hasta este punto y la siguiente clase comenzaríamos con sucesiones de Cauchy. Un par de indicaciones. Bueno, como vi que no había gente más también había gente de otros países, no solo de Ecuador. Aquí en Ecuador, donde estoy yo, mañana es festivo, es feriado. Entonces, no vamos a tener la clase mañana. ¿Ya? La siguiente clase será el martes, que es la fecha 12 de octubre. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería. No tendríamos la clase de mañana y nos volveríamos a ver el martes 12 y daríamos igual las 2 horas. Igual, el curso se va a acabar en las 20 horas. Entonces, también tendríamos una clase, creo que va a ser el curso hasta el jueves 21, creo que sí. Con eso ya esperaríamos tener un poco de sucesiones de Cauchy y ver si entramos un poco a topología de los números reales. ¿Ya? A ver, me preguntan. Ese es el límite, lo que se llama un funcional lineal. Un funcional, sí, este límite puede ser un funcional lineal, pero en sí la idea de funcional lineal es mucho más general. Es cualquier aplicación lineal que vaya desde un espacio vectorial en su campo. ¿Sí? Eso es un funcional lineal. Ya. Bueno, me preguntan también qué se festeja en Ecuador. Bueno, el día sábado es la independencia de Guayaquil, ¿sí? Una de las ciudades más importantes de acá de Ecuador, entonces se festeja la independencia y hay una ley aquí en Ecuador de feriados que si una fecha de este tipo cae en un fin de semana, se abre un puente hacia el domingo, hacia el viernes o hacia el lunes, entonces como está más cerca del viernes, tenemos festividad el día viernes acá. Listo. Muy bien, ¿ya? Cualquier cosa igual me pueden escribir al chat que les había comentado para ver lo que habíamos visto. Donde vi un mensaje ahí de un ejercicio que me preguntaron, como todavía no llegamos a esa parte de abiertos, por eso no lo respondí, pero lo trataré de hacer en clases cuando lleguemos a la parte de abiertos, ¿ya? Listo, entonces, sin más, si tienen cualquier pregunta me la pueden hacer directamente al chat de WhatsApp y nos veríamos el día martes, ¿ya? Con los que están acá en Ecuador, bueno, que tengan un buen feriado y con el resto, un buen fin de semana y nos veríamos luego. Que les vaya muy bien y hasta luego.